Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632 4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Merco por Expertos. Bueno, realmente estamos todos alerta todo el tiempo, viendo cómo avanza toda esta situación y con dos cuestiones que siempre están considerando: la sanitaria económica. Para económico, obviamente, está para el análisis nuestro columnista Manuel Adorni. ¿Cómo estás, Manuel? Manuel. ¿Me escuchás? Sí, ¿cómo te va? Bien, te había saludado, se ve que no se escuchaba. Perfecto. Bueno, estaba comentando justamente que estamos siempre como en situación alerta a ver cómo esto va avanzando, porque hay cuestiones, además del alerta sanitario, tenemos el alerta económico. Quería, bueno, en primera instancia que nos hagas un diagnóstico de en qué situación estamos desde el punto de vista fundamentalmente de las pequeñas y las medianas empresas y cómo esto afecta a la gente en general, ¿no? Al trabajador. No, bueno, a ver, la verdad, acá lo que hay que decir es que la foto real la vas a tener cuando termine la pandemia y cuando, en tal caso, cuando se levante la cuarentena, ¿no? Hoy los números que tenés son desastrosos. Hoy tenés, por un lado, caída en la actividad industrial en marzo. En marzo la actividad industrial cayó casi un 11% y tuviste solamente 10 días de cuarentena. Y en abril los datos extraoficiales, o sea, de consultoras privadas, ya tienen una caída del 27%. O sea, estás hablando de caídas similares al 2002. Esa es la magnitud del desastre. Y en términos de empleo, que también es muy difícil medirlo porque estamos en el medio de un decreto donde te prohíben echar gente. El tema es que por más que te prohíban echar gente, si te fundís igual, digamos. No hay ningún decreto que te pueda hacer que no te fundas. Pero se entiende que el desempleo está ya en el 15%. Así que la verdad que los números son desoladores. Ya te digo, todo es prematuro y va a seguir siendo prematuro los datos que podamos manejar. Porque mirá lo que pasó con la inflación. Conocimos la inflación de abril, que es una inflación baja. Claro, pero tenemos el 80% de la economía congelada, no tenés gente en la calle comprando y no tenés oferente vendiendo sus productos. Así que la verdad que todos los datos hoy son muy agarrados con pinzas. Sí está claro que esto hay que entender acá, que esto es un circuito donde la cuarentena sigue, el Estado va a recaudar cada vez menos, pero cada vez va a gastar más, porque las asistencias tienen que mantenerse. Para gastar más va a tener que emitir. Y cuando emita, más tarde o más temprano nos va a dar un sacudón en términos de inflación y en términos de dólar. Así que la verdad es que la situación es muy compleja. A mí lo que me preocupa acá es que nadie habla de la economía, ¿no? Acá nos pasamos de sanitarista en sanitarista y de infectólogo en infectólogo, que me parece muy bien, pero después nadie piensa ni nadie piensa en el ahora. Claramente, porque de hecho lo dice el presidente, digamos, el presidente te está diciendo que no va a llamar un comité de economistas porque los economistas no priorizan la vida, o sea que la economía no importa. De hecho ha dicho que 10 puntos más de pobreza tampoco le importan en este contexto, así que entiendo que hoy de economía nadie está pensando ni en el ahora ni en el día después, así que preocupante, ¿no? Porque vos sabés muy bien, Claudia, que el motor del empleo en Argentina son las pymes. Y vos hoy las pymes ya las tenías previo a la pandemia al borde de la quiebra, porque digamos, ya apenas pagaban sueldos, apenas pagaban el alquiler, apenas tenían la cadena de pago más o menos al día. Ahora, agarrá cualquier proveedor que antes te financiaba 60 días, hoy te pide que le pagues al contado porque tiene miedo que le rechaces el cheque. Así que la situación hoy es hiper compleja. Vos me decís, ¿se está trabajando en esto? No, no se está trabajando en esto. ¿Hay un plan post pandemia? No, no hay, como no había un plan pre pandemia. O sea, hoy lo único que está en agenda es el tema infectológico
y Sí. determinados temas urgentes como el tema de la deuda, digamos. Pero no hay ninguna otra indicación que a mí me diga, mira, quedémonos tranquilos que hay un post-pandemia, esto está pensado y vamos a tener un plan económico que nos haga resurgir de estas cenizas, porque esto realmente va un tendal de empresas fundidas y de gente sin trabajo, ¿no? Lamento tenerte que ser tan apocalíptico, pero es lo que hoy se ve en la calle. Claro, ahora una de las cosas que a mí me gustaría analizar es esta cuestión referida a, suponete que nos ubicamos en el escenario sanitario y que justamente se ha estado hablando Fernán Quiroz del gobierno de la ciudad, justamente ha estado hablando de que estamos subiendo una montaña, ¿no? Que estaríamos escalando una ladera y estamos hablando entre 6 y 10 semanas de cómo esto va a evolucionar. A ver, visualicemos, ¿no? Como se dice. En estas 6 y 10 semanas, ¿resiste el sistema desde el punto de vista económico? Es que, a ver, la economía colapsó. No, acá no hay mucho más para decir. O sea, ahora, si vos me decís, mira, aguanta el sistema porque en 6 semanas, en 8 semanas o en 10 semanas no tenés una hiper o no tenés un desmadre social, bueno, puede ser que aguante. Sí, sí, puede ser que aguante. Lo cierto es que vos ya ves hoy un montón de gente que no te está cumpliendo la cuarentena, que no le importa el decreto presidencial y que no le importa la prohibición porque no tiene para comer. Y aparte, el empleador pyme Exactamente. no es que solo es el empleador pyme. Además, por ahí es un empleado que lo tiene hace 15 años, que es como parte de la familia, que compartió vacaciones con él. Y es todo un drama que hay dentro de las pymes. Hoy las pymes emplean aproximadamente en promedio 12 personas cada pyme. Y es toda una historia detrás de cada pyme. Vos me decís, ¿esto aguanta 6, 8 semanas más? Y mirá, qué sé yo, probablemente aguante en los términos que uno entiende de aguante. Lo que pasa que mismo caminar por yo voy a la radio a la mañana, o sea, tengo la autorización para salir, paso con el auto por los comercios de las avenidas y te deprimís porque están todos vacíos o están con los carteles de alquila o te das cuenta que no pueden sobrevivir, digamos. Y aparte hay un montón de actividades, restaurante, o sea, todo lo que es socio, restaurante, cine, teatro, que no va a volver. No es que no va a volver por la cuarentena, no va a volver porque cuando permitan que vuelvan, la gente va a tener miedo de ir y va a tener miedo de Sí, juntarse. Y muchos claro, comercios claro. donde el mozo no ganaba por el sueldo, ganaba por la propina. Entonces, vos me decís, soy insistente con esto, aguanta, y bueno, depende de qué ángulo lo analicemos. A mí me parece que esto no da para más, no aguanta más, y vos un país que previo a la pandemia tenías un 35 o 36% de pobreza, y que hoy nadie lo dice, pero debes estar pisando el 50%, porque la mitad de la gente perdió parte de su salario o perdió el trabajo, esas son las encuestas que hoy, los relevamientos que hay hoy extraoficiales, y te das cuenta que esto no aguanta más. Claro, ahora el tema es el siguiente acá, Manuel, digamos, para ubicarnos en el justo medio, digamos, el problema acá es la pandemia. Entonces, ¿cómo se actúa en esta situación gravísima donde existe, obviamente, el peligro del contagio y todo lo que conlleva aumenten los contagios? Que además de acompañar el Estado en esta situación de prevención y demás, ¿qué otro tipo de soluciones económicas puede estar dando a las pequeñas y medianas empresas? Porque la realidad A es ver, esta, es lo que tenemos. ¿Qué se puede? por supuesto, por supuesto. Sí, No, a ver, acá primero creo que con el inicio de la cuarentena algunos estuvimos más en desacuerdo que otros, pero había un consenso general en que sin conocer cuál era el panorama había que cuidarse los primeros días. Después está claro que hubo un exceso de poder del Estado donde vamos a tener la cuarentena más larga del mundo. Después de la de Estados Unidos, tenemos la cuarentena más larga del mundo, más larga que la de Wuhan, donde fue el epicentro de la enfermedad en China. O sea, a ese nivel estamos en la Argentina. Y lo que vos dijiste de la montaña, que dijo el ministro Quirós, que es el ministro de Educación de la ciudad y que creo que es uno de los mejores ministros que hoy tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, dijo que la montaña está por delante, cuando el mundo está diciendo que la montaña está por detrás. Entonces, nos falta mucho todavía por recorrer. Vos me decís, ¿qué se puede hacer? Bueno, en principio aprender lo que hicimos mal. Porque vos hoy tenés un Estado que no puede hacer nada
por todo lo que venís haciendo mal durante décadas. Está claro que el gobierno no le queda otra que emitir. ¿Qué va a hacer? Si no tiene crédito, no le puede pedir más nada al sector privado. Digamos, esta idea fantasiosa de que viste que se escucha, bueno, hay un grupito de 100 tipos que tienen mucha plata, vamos a sacarle con un impuesto a la riqueza lo que les sobra y vamos a repartirlo y vamos a salvar el país, todos sabemos que es una fantasía populista. Digamos, en la práctica eso no te sirve. Pero vos lo que sí tenés que hacer dentro de la falta de herramientas que tenés es cubrir todo lo que tengas que cubrir como puedas, pero en el medio ir trazando el camino de cuál va a ser el plan económico, porque la única posibilidad de que yo piense en comprar una máquina para producir el año que viene, de que piense en contratar un empleado o no echar a los que tengo, y de que piense abrir una nueva sucursal, una nueva planta para cuando pase todo esto, es que el gobierno me delinee el camino. Si no me delinea el camino, yo no voy a hacer nada. Todo lo contrario, voy a tratar de refugiarme en el dólar y los demás que se arreglen. ¿Por qué? Porque no sé hacia dónde vamos. Entonces, cuando vos no tenés herramientas, está claro que que hoy tenés que emitir, no le queda otra al gobierno porque venimos haciendo todo mal, así que lo único que te queda es hacer otra cosa mal, que es emitir. Y por el otro lado empezar a trazar un plan económico. Vos pensás que no teníamos un plan económico previo a la pandemia. Entonces, lo que te pide el zapatero de la esquina que no puede abrir es que le digan qué va a pasar a partir de ahora. Todos sabemos que el 7 de junio se va a volver a extender la cuarentena. Entonces, lo que necesitamos, me parece, es un plan económico y aparte, por supuesto, que la ayuda sea directa. Vos no podés permitir que haya gente que todavía no cobró los 10.000 pesos que le iban a dar en marzo, porque hay gente que no come. Entonces, y cuando ves que hicieron los países al primero que apoyaron es al que paga impuestos, al que tenía una empresa y al que tenía empleados. Y acá en Argentina es al revés, al que primero se apoyó es al que ya cobraba un plan social. Entonces, ya te digo, me parece que de acá hacia adelante hay que aprender de los errores, hay que mirar un poquito para atrás para lo que hicimos mal y por sobre todas las cosas delinear el camino con un plan económico. Exactamente, con ese concepto cerramos, Manuel, y bueno, hasta nuestro próximo encuentro. Muchísimas gracias. Aquí sigue más, Mercado por Expertos con el señor Ismael Bermúdez.